Atención selectiva del podcast. Hoy es 21 de agosto de 2020 y aquí estamos como todos los viernes en horario de verano 10 de la mañana en Atención Selectiva, el podcast. En el capítulo de hoy vas a saberlo todo sobre el arousal y la relación que este término tiene con la atención selectiva. Como siempre lo haremos desde el punto de vista educativo y aplicado a nuestra infancia. Así que te invitamos a quedarte durante este cuarto de hora para enterarte de todo lo relativo con el arousal. El proceso psicológico de la atención, tema principal de este podcast, ha recobrado en los últimos años un especial protagonismo en el estudio científico teórico, así como aplicado de diversos campos y organizaciones, pero especialmente en lo relativo a la educación. Modelos como el neuroeducativo o el cognitivo-conductual, así como corrientes pedagógico-constructivistas, aportan una gran importancia al desarrollo de la atención, situándola a día de hoy como uno de los pilares básicos del aprendizaje. De este modo, y con la repercusión creciente de fenómenos como los trastornos por déficit de atención y déficit de atención e hiperactividad, el trabajo de la atención desde la infancia se torna imprescindible. Pero la aproximación más básica que podemos hacer de la atención será por lógica compleja, dado su carácter multidisciplinar. Se ha venido estableciendo con cierto criterio la clasificación de esta en 3 dimensiones diferentes. Como te comentaba en el podcast pasado, atención dividida, atención sostenida y atención selectiva, que da nombre a este podcast, clasificación establecida, también te lo comentaba la semana pasada, por los psicólogos Scholbert y Mathieu, que propusieron esta perspectiva de la atención fundamentada en los mecanismos implicados en su ejecución. Para este par de investigadores estadounidenses, el análisis clínico de la atención está fundamentado en un esquema jerárquico que comienza con un estado base que se ha venido denominando arousal. ¿Y qué es arousal? El arousal será este constructo psicológico que mide la activación, tanto a nivel fisiológico como de los eventos internos de nuestro organismo. Por su calidad activadora de la conducta, tiene una relación directa con la atención y por ende con el rendimiento a la hora de abordar una tarea. Mediante el arousal podemos predecir el desempeño de un sujeto en este tipo de tareas, estableciendo una relación de mayor rendimiento con un nivel de activación elevado, que vendría representándose de forma variable desde el estado de sueño o vigilia hasta los estados más altos relativos a la euforia, la excitación o incluso la cólera. Se podría decir que el arousal es activación en sí misma, es nuestra condición para actuar, lo que nos empuja, lo que nos lleva a. Pero además el arousal tiene una relación estrecha con las emociones, pues estados emocionales intensos pueden provocar cambios bruscos en nuestros niveles de activación o arousal. Te voy a hablar ahora de la ley de Yerkes-Dodson, la relación entre el arousal y la atención selectiva. Uno de los mayores descubrimientos sobre la atención en los últimos años lo ha supuesto la ley de Robert Yerkes y de John D. Dodson, que relaciona el rendimiento en una tarea con el nivel de arousal de los sujetos. De este modo se nos presenta una alta frecuencia de rendimiento en un pico de punto álgido del arousal, es decir, cuando éste está más elevado. Así, la relación entre el arousal y el rendimiento en una tarea estaría explicada por una gráfica en forma de U invertida o de montaña, que explicaría que con altos índices de arousal, el rendimiento en una tarea X mejora,
Pero llegados a ese punto álgido, la atención que mostramos disminuye, pues el arousal disminuye igualmente, promoviendo un bajón progresivo en el rendimiento de la tarea. Dicho de otro modo, y volviendo a los tipos de atención, el paradigma de su selectividad, es decir, la atención selectiva, nos dice que nuestro organismo es un elemento de procesamiento de información limitado para con los estímulos del medio. Por tanto, seleccionamos la información que nos resulta relevante y desechamos aquella que no nos parece importante, focalizando así nuestra atención. Es decir, nos centramos, nos concentramos y de este modo se establece una relación directa con nuestro nivel de arousal. Así, ante una tarea concreta que le podamos proponer a un niño, partiremos siempre de que su arousal será mínimo, pues estamos en un estado poco activo, produciéndose una fase de aburrimiento. Si la tarea no es motivante o resulta de algún modo atractiva, este proceso de atención selectiva se activará, pero no en la dirección que pretendemos. El estímulo más relevante pasará a ser la alineación del equipo favorito de fútbol, el problema que tienen con su mejor amigo o la mosca que pasa por la ventana. Pero si por el contrario la actividad es motivadora, se produce un aumento de la activación o arousal, del que depende una mayor focalización o atención a la tarea. De este modo, el rendimiento aumenta hasta llegar a un punto óptimo del resultado, en el cual ni se quieren ir al recreo. Son esas actividades o tareas las que nos motivan hasta tal grado que no existe el mundo a nuestro alrededor, cuanto más en un mundo como el de la infancia. Pero aquí empiezan todos los problemas. Porque tú dirás, bueno, pues realmente yo quiero llegar a ese punto en todas las tareas que realice. El problema es que elevados estados de arousal o activación no son recomendables, pues pueden llegar a generar con el paso del tiempo en la realización de esta tarea ansiedad o nerviosismo. El punto óptimo del rendimiento es la crónica de la muerte anunciada, pues la activación decrece por haber llegado a un tope y el rendimiento disminuye por procesos de estrés y sobreestimulación. Un modo como otro cualquiera de pasarse de frenada serán aquellas actividades o tareas tan motivantes que deben tener un tiempo fijo y estable. Un buen ejemplo de esto serían los videojuegos. El intervalo de adecuado rendimiento será aquel que se produzca en próximos momentos antes y después del punto más álgido de arousal. Esta característica del aprendizaje nos da información sobre la selectividad de la atención. En ese intervalo, la atención se torna selectiva, es decir, se centra y con ello el nivel óptimo de arousal incide en el rendimiento correcto en la tarea a realizar. De ahí la importancia de fomentar la atención selectiva desde la más tierna infancia, pues un entrenamiento de la selección de estímulos relevantes en un mundo lleno de distracciones y sobreestimulación es el escenario perfecto para que nuestros niños se pierdan. La concentración es la tarea fundamental para todo tipo de aprendizajes. Por este motivo, apelar al entrenamiento de una atención selectiva nos ayudará a que dominen técnicas de control situacional y atencional. Para explicar todo esto tan teórico de un modo más cercano, vamos a poner un ejemplo y vamos a ir navegando acerca de todas las fases de rendimiento, arousal y atención. ¿De acuerdo? Vamos a pensar en un niño que llega al colegio y está esperando a que le pongan su primera tarea. Ya sé que ahora mismo, con la perspectiva de septiembre, es difícil de entender sin toda una serie de protocolos delante, pero olvidémonos un poco del COVID y hagamos pues esa imagen, esa alegoría de lo que sería un niño dispuesto a realizar esa tarea. La situación de arousal de este niño es evidentemente nula. El niño llega y está en un estado totalmente pasivo, esperando las indicaciones de esta tarea. Una vez las recibe, sea la tarea que sea, se pueden producir dos situaciones, como antes te comentaba. Si hay motivación, probablemente este niño
realizará una activación, es decir, su arousal empezará a subir. Cuando sube el arousal, sube también el rendimiento. De ahí que, como te decía antes, esa curva de Yerkes-Dodson sea con la forma de una U invertida o con forma de montaña, porque va aumentando el arousal y el rendimiento. Es decir, el niño pasa del aburrimiento o de un estado totalmente inactivo a el aumento de la atención. Una vez llegamos hasta aquí, hay que tener en cuenta que si la atención es selectiva, seguirá este arousal, es decir, esta activación de la conducta en la tarea seguirá subiendo. ¿Cuál es el problema cuando esta atención selectiva redunda en que este niño siga atendiendo ahí en esta tarea, siga concentrado y emocionado? Pues que llegará a un punto en el que la motivación descenderá, en el que la activación descenderá y por tanto el arousal llegará a ese punto álgido. Generalmente son puntos de motivación en donde podríamos ver a este niño tan concentrado en esta tarea que se le ha puesto tan motivante que no se enteraría de nada de lo que pasará alrededor. Son esos momentos que ahora denominan como flow o estado de flow, fluir, para que nos entendamos. Llegados a este punto, la atención y la activación irán en deceso. Es decir, cada vez tendremos un menor arousal y por tanto el rendimiento en la tarea será mucho más bajo. ¿Esto qué implica? Pues por ejemplo implica errores en la tarea o que la tarea se realice pues de una forma ya no adecuada. Ejemplos como estos los tenemos a diario. Una clase, generalmente de 50 minutos, tiene esta curva de Yerkes-Dodson una o varias veces, pero en sí la clase es la curva también. Empezamos en un estado de activación nulo, en un estado de arousal nulo, llegamos al punto álgido y luego lo normal es que la atención de los chicos decaiga. Pero también se puede dar la situación en la que esa motivación, en la que esa euforia por realizar la actividad se pase, como decía antes, de frenada. Esto suele pasar sobre todo en actividades que son eminentemente físicas, como por ejemplo en actividades musicales, de danza, de movimiento del cuerpo y en educación física, por ejemplo. Muchas veces esa motivación lo que hace es que los niños pues se pasen de frenada y entonces llega un momento en el que se produce claramente una situación de estrés e inmediatamente después una situación de sobreestimulación. Esta situación de estrés y sobreestimulación se ve claramente en los recreos, cuando los niños bajan con una energía tremenda que les lleva muchas veces pues a esta situación de estrés por la motivación exaltada continua. De hecho, la traducción que podemos hacer del término arousal, que es una voz inglesa, es excitación. Es decir, el propio término nos lo está diciendo. Después de ese punto álgido, de ese punto de concentración y de estado activado, viene la fase de excitación. Y hasta aquí dejamos este capítulo sobre la activación, el arousal y la atención selectiva. Espero que sea de ayuda para todos aquellos que estéis interesados en investigar sobre cómo este constructo psicológico de la atención y, en este caso de hoy, el arousal, inciden en la mejora del desempeño de vuestros chicos en la resolución de tareas. La cita de la semana. Y nos vamos ya con la cita de esta semana, que en este caso es del escritor judeo-alemán Bertolt Auerbach. La novedad atrae la atención y aún el respeto, pero la costumbre lo hace desaparecer pronto. Apenas nos dignaríamos a mirar el arco iris si éste permaneciese por mucho tiempo en el horizonte. ¿Qué mejor manera de explicar el arousal que esta frase del escritor Bertolt Auerbach, que lo explica pues de una manera muchísimo más simple de lo que yo he hecho a lo largo de estos 15 minutos? La atención, que nunca deja de sorprenderme, tiene su punto álgido y más allá de este punto no hay horizonte ni arco iris que nos motive y que aumente nuestro arousal. Y me despido ya hasta la próxima semana. Recuerda, a las 10 de la mañana aquí en Spreaker
No sin antes decirte que si te ha gustado le des al corazoncito y lo compartas con quien consideres que le pueda venir bien o que esté interesado en este contenido. Recuerda, compartir es crecer y como yo comparto, si es de tu interés, comparte tú también, que aquí te lo dejo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos.